Libros y libretos, podcast dedicado a literatura de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Bienvenidos un día más a Libros y Libretos en eiberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy, lógicamente, está conmigo un escritor que no está en España. Hay veces que entrevistamos a escritores que están fuera, no es lo habitual, desde luego, fuera de España, y hoy es el caso, ¿no? Vamos a saludar a Eduardo Herrera, que está en Miami. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, Paquita, gracias. Estoy encantadísimo de estar contigo aquí y, bueno, nada, felicísimo que nos estés escuchando. Y cierto, estoy del otro lado del Atlántico, pero muy cerca. Muy cerca, por muchas sí, razones. Sí. Bueno, no hace nada que has estado aquí incluso, ¿verdad? Sí, efectivamente, estuve hace quizás, no sé, 15 días o un poco más para el Festival Internacional de Poesía de Granada. Y bueno, estuve en varias ciudades en España, pero especialmente en Granada, que estuvimos una jornada muy intensa esa semana de festival, que la doctora Remedios Sánchez, que es la vicedecana de la Universidad de Granada, pues me ha invitado a este festival, que no sé si saben, pero es posiblemente el festival más importante de poesía del mundo. Y en lengua castellana, por supuesto, el más importante. Y bueno, tuve el honor de estar allí, compartir espacios con premios Nobel, con premios Cervantes, con premios Goncourt, con premios nacionales de poesía y de crítica española, y con grandes amigos que adoro y que quiero mucho, que son grandes escritores como Manuel Francisco Reina, Pozo, la propia Remedios, que bueno, que estuvieron allí también de invitados y todos españoles, y yo encantado de estar allí. Menos mal que fue esto hace 15 días, porque si hubiera sido esta semana habría sido la cosa diferente. Bueno, sí, sobre todo porque yo estoy con gripe. No, pero eso apenas se te percibe. No. Lo digo porque precisamente anoche el Granada, es que claro, lógicamente tú no tienes ni te tiene por qué gustar ni en absoluto seguir para nada el fútbol nuestro, pero es que anoche el Granada bajó, el equipo de Granada bajó a segunda división, ¿no? Entonces hoy seguro... Bueno, no lo sabía, realmente. Qué pena. Oye, pero eso sí es tremendo, ¿no? Porque eso es una mala noticia. No hubiese sido bueno estar allí en ese momento. No, seguro que no. Hubiese llorado la Alhambra, ya estoy seguro que seguro. Sí. Como lloró el último rey cuando Isabel y Fernando efectivamente, Guadil, por supuesto. Guadil. Está claro. Podríamos decir que fundamentalmente tu ocupación es como médico, ¿no? Pero que escribes de todo, Eduardo, porque escribes novela, escribes relato, escribes poesía. Ya no te queda nada por escribir, ¿no? Bueno, sí, me queda mucho, Paquita. Bueno, te quedarán muchos libros, pero me refiero a... Tienes hasta ensayo y todo, ¿eh? Sí, ensayo tengo, no está publicado, pero sí tengo reseñas críticas y forma parte de un libro que todavía no está publicado y algunos de esas partes se han publicado. No, pero mira, me falta teatro y me falta guión cinematográfico, que ninguna de las dos la he escrito. No, y quería decirte, Paqui, yo en realidad, sí, trabajé muchos años como médico, sobre todo en Cuba, yo soy cubano, y bueno, pero ya después en la migración no. Ya después en la migración me he dedicado exclusivamente a la literatura, que puedo decir que es un privilegio, porque es difícil hacer eso solo, ¿no? Vivir de la escritura es muy difícil. Bueno, vivir tanto como vivir, yo creo que no vivo de eso. ¿No? Yo creo que son pocos los que han vivido de eso. Pero bueno, tengo la suerte de que por determinadas circunstancias de mi vida y tal, y mis condiciones migratorias, pues trabajo en casa con otras cosas y tengo un gran soporte familiar y entonces me ayuda, ¿no? A poder dedicarle tiempo a lo que me apasiona. Que es la escritura. Claro, o sea que en este caso esa segunda afición pasaría ya directamente a primer plano. Exactamente. ¿Y por qué dejas de realizar a lo que tú has estudiado inicialmente, lo que es la medicina? ¿Por qué la dejas de lado?
Bueno, te digo que soy un médico, pero convencidísimo, ¿eh? Y me encanta, y todavía sigo siendo médico de todos mis amigos y de todos los que llegan y me preguntan algo. ¿Sabes cómo es la cuestión, la relación con los médicos? Sí. Que enseguida alguien te dice, ay, eres médico, ay, mira, tengo esto, ay, mira, tengo esto otro. No, mira, te digo, yo estudié medicina por vocación, me encantaba la medicina, de hecho me sigue gustando. Hice de especialización bioquímica cuando terminé mi licenciatura y trabajé durante años en Cuba en institutos de investigaciones. También trabajé directamente con los pacientes, pero sobre todo en institutos de investigaciones, específicamente en medicina tropical. Ujú. Pero ¿qué pasó? Bueno, nada, en Cuba las condiciones de la salud, que en un momento determinado fueron maravillosas, y llegamos a tener realmente un sistema de salud y una formación a nivel académico de salud muy alta, una de las mejores del mundo y posiblemente la mejor de Latinoamérica, pues lamentablemente, por todas las características del régimen y bueno, la situación económica, el deterioro y todo lo demás, pues cada vez se fue a peor. Ujú. Y entonces hubo como una especie de sección, en mi generación sobre todo, que veníamos con otra idea, que conocimos otro tipo de servicios médicos y otra manera de asumir los servicios médicos. Y entonces, bueno, yo fui uno de los que caí lamentablemente en ese periodo de deserción. No obstante, seguí ejerciendo hasta que, bueno, comencé todo mi proceso de querer salir de Cuba, de querer emigrar, como Ujú. casi muchos cubanos han ocurrido. Y bueno, dejé de trabajar en el sector y una de las razones por las que yo tuve que esperar 10 años para poder salir de Cuba, aun cuando ya tenía, incluso España, que me permitió, me otorgó visa para yo irme allá, no pude hacerla efectiva porque, bueno, estuve 10 años esperando a que me dejaran salir. Ya. Porque en Cuba existía algo que se llamaba, ya en este momento no tanto, pero en el momento en que yo lo intenté hacer, había algo que se llamaba permiso de salida o era una especie de visado que te daba tu propio país Ujú. para poder abandonar el país. Sí. Y con los profesionales, por supuesto, era absolutamente imposible. Y con el médico, ¿para qué? Es decir, peor aún. Y entonces es una especie de sanción que ellos me impusieron, que estuve 10 años esperando la famosa liberación esta que ellos llamaban y al final ni siquiera me la dieron porque yo tuve que. Y era lo que quería explicarte, para poder hacer mis gestiones de salida de Cuba, yo tuve que me obligaron, ¿no?, a presentar frente a juzgado un recurso en el que yo renunciaba a mis estudios de medicina en Cuba. Ujú. Madre mía, qué barbaridad. Sí, bueno, ¿cómo pueden ser las cosas cuando son Qué cosas, extremas, ¿verdad? ¿no? Sí. Qué tremendo. Y, En fin. y fue tremendo, francamente. Sí, Fue sí, tremendo. me lo imagino, me lo imagino. Bueno, pues tú afortunadamente has podido rehacer tu vida ahí en Miami, con lo cual te ha venido muy bien porque así te dedicas de entero, de lleno a la literatura, que es lo que ahora mismo te gusta. Y de la literatura que tú escribes, hoy vamos a hablar de un poemario que se llama Welcome to Me. ¿Por qué Sí. esa mezcla de español y de inglés? Bueno, te voy a explicar un poquito rápido. Ayer precisamente fue la presentación del libro aquí en Miami, porque este libro se publicó en España en la edición 80 de la Feria del Libro de Madrid y se publicó a través de la editorial Cuadernos del Laberinto, que dirige la editora Alicia Ares. Y bueno, a través de un gran amigo, una persona que yo quiero muchísimo y uno de los escritores más importantes de su generación en España, escritor, poeta, narrador, también periodista, etcétera, Manuel Francisco Reina, pues me pone en contacto con Alicia, lee mi último libro, les encanta a ambos y me proponen publicar por esta editorial. Y una de las cosas que más saltó cuando leyeron el libro, y sobre todo Reina, que fue quien me escribió las palabras de contraportada del libro, una reseña maravillosa sobre el libro. Él me dice, cuando me mandaste el manuscrito me dio un poco de cosita, ¿no? Cuando lo vi así de repelús, como dicen ustedes. Sí. Cuando leí el título y dije, Welcome to Me, bueno, esto me parece que es una tendencia de esa que está muy de moda en Centroamérica y el Caribe, de hablar, de escribir en Spanglish. Sí, exacto. Pero bueno, ya después que lo leyó me dijo, no, esto no tiene nada que ver con eso. Nada, pero te explico. El problema es que, y no es un problema, es una realidad,
Miami es una ciudad muy bilingüe, y más que bilingüe, casi Spanglish, y entonces aquí todo el mundo, y sobre todo los que han nacido aquí o los que vinieron muy pequeños, pues hablan español e inglés de manera fluida, pasan de un idioma a otro sin darse cuenta. Claro. Es un fenómeno súper interesante, súper interesante. Y no lo hacen ni por pose, ni porque no dominen un idioma más que el otro, es que ya es parte de su propia naturaleza. Ujú. Y el inglés, un idioma que yo no domino muy bien, porque te imaginarás, me eduqué en Cuba y tal, y no era... no es y no soy bueno con los idiomas además. Pues el inglés te da muchas posibilidades, tiene algunas posibilidades como tienen todos los idiomas, y una de las que tiene el inglés que a mí me encanta es la capacidad de concreción. Es muy concreto, en una frase se puede decir muchas cosas, y en ese sentido tiene a pesar de ser menos evolucionado que el castellano, ¿no? Es un idioma que tiene esas características. Y entonces, pues cuando estaba buscando un título para el libro, y es un libro que habla mucho de mí, que tiene que ver mucho con Sí, ahora con lo que yo lo toco. diremos, sí. Sí, pues entonces dije, coño, Welcome to Me es perfecto porque es como si establecieran una bienvenida. Y bienvenida sonaba un poco, que no me gustaba mucho como sonaba en castellano. Digo Ya. yo, bienvenida a mí, bienvenidos a mí, vengan a mí, tal. Podía ser, pero dije, coño, Welcome to Me, y además, esta es mi realidad, yo vivo acá, y me funciona. Pues sí, yo lo que dices es verdad, yo he estado ahí en Miami, es cierto, ahí se chapurrea el español mezclado con el inglés y es curioso, además yo creo que ahí español lo entiende prácticamente todo el mundo, ¿eh? Sí, no, todo. El español para acá es como prácticamente la primera lengua que no es oficial, Sí, 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 pero sí. lo es. Sí, De hecho, si no se habla español, es mucho más difícil desarrollar tu vida profesional y tu vida en sentido general en la ciudad de Miami, efectivamente. que si hablaras inglés. Aquí no se ha hablado inglés nunca, jamás. Llevan aquí 50 años y no aprendieron nunca a hablar inglés, y no les hace falta. Claro, claro. Que por cierto, ahí en Miami, entre otros sitios, el Versalles, que bien se come, ¿eh? Oh, sí, claro. Sobre todo comida cubana, ¿no? Hombre, claro. Es muy interesante. Yo es que cuando he estado allí, pues el amigo este que hablaba yo fuera de micrófono, ¿no? Nos llevó a montones de lugares, claro, porque ellos han estado viviendo muchos años, ahora ya viven en Ocala, y uno de los sitios donde nos llevaron fue al Versalles, que bien comimos. Sí, no, Versalles es emblemático, es un lugar Sí. que es un símbolo de la emigración cubana y de la cubanidad y se come muy bien, de verdad. La comida cubana tiene mucha de la española, pero con su mezcla, Sí. con su toque caribeño. Sí, sí. Bueno, Elaine Villar Madruga te hace el prólogo. Cuéntame un poco, porque es curioso, ¿no? Sí, Elaine es una hermana. De la misma manera que Reina ya lo es, en el momento en que leyó mi manuscrito éramos unos dos perfectos desconocidos, que después nos hemos hermanado a través de la literatura y a través de la amistad ya sincera y directa. Es una persona que adoro realmente, es un gran ser humano. Y en el caso de Elaine es diferente. Elaine, que es mucho más chica que yo, pues es una niña de prácticamente prodigio, es una de las escritoras más importantes, por no decirte la más importante, de su generación. Y estamos hablando de una millennium que nació en el año 90, pero que tiene escrito a este punto de su vida casi cerca de, sin mal, no quisiera equivocarme porque no tengo la ficha adelante, pero pueden ser perfectamente 15 novelas. Fíjate. Por no hablarte de poemarios, que tiene mucho más, que sí ha escrito teatro porque ella es teatróloga, se graduó de teatro, además se graduó de música. Bueno, es una mujer maravillosa y además una escritora tremenda. Y yo la conozco, fíjate. Yo escribo desde muy pequeño. Bueno, como te puede decir casi todos los escritores que han tenido que comenzaron siendo lectores, yo me considero más que nada un lector ávido, un lector que no puede parar de leer, que decidió un día escribir. Pero sí, desde muy pequeño yo escribía, pero como te explicaba anteriormente, estudié una carrera que era muy demandante y además me encanta, me la adoraba, me la disfrutaba muchísimo, estaba muy realizado. Pues entonces hubo un periodo en mi vida en que dejé de escribir, que es ese punto puente entre la adolescencia, la primera juventud y tal, y que tú empiezas a estudiar en la universidad y ya empiezas a tener
otro giro tu vida. Y entonces en este punto yo dejé de escribir asiduamente. Ujú. Y en un punto de inflexión, cuando ya te dije que había dejado de trabajar como médico y tal, y todo esto, conozco a Elaine. Y Elaine ya era una niña que estaba comenzando a estudiar a la universidad y tal, pero ya escribía y escribía muy bien. Y estuvimos hablando, nos conocimos a través de amigos en común y tal, y estuvimos hablando y increíblemente ella me dijo, pero Eduardo, ¿cómo tú vas a dejar de escribir si tú eres un tremendo escritor y un poetazo? Esas cosas que te dicen los amigos, yo no me lo creo. Y entonces, Seguro que algo vería en ti cuando te dijo eso. y entonces, pues nada, dije, ¿por qué? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Si esto es algo... Y comencé a escribir nuevamente. Y bueno, hemos tenido una amistad muy entrañable, es una, como te digo, es una persona que yo quiero mucho, es casi una familia, pero además de quererla como persona, la admiro como escritora. Y bueno, cuando Alicia me pidió, Alicia Ares, la directora de Cuadernos del Laberinto y la editora, pues me pidió una recomendación para un prólogo porque ella tenía otros nombres, pero yo considero que el prólogo es algo que debe hacerte alguien que te quiere. Claro. Y no porque te vaya a poner cosas bonitas, fíjate, es que debe ser alguien que te conozca, porque el prólogo es muy íntimo, ¿no? Sí. Y el prólogo es como la toma de la mano que se le hace al lector, y entonces debe ser alguien que realmente... Y yo le dije a mi amiga que además tuvo un libro que publicó en España con la editorial Garrett, que ha sido muy importante, que se llama Las Moscas, El Señor de las Moscas. Ah, sí, hombre, claro, es un libro muy bonito. Yo lo leí hace muchos años. Bueno, que es de ella, pues entonces... bueno, estaba ella muy complicada con todo este asunto porque hizo una presentación muy larga de ese libro y le escribo y le digo, Elaine, por favor, me hace falta un prólogo y es de hoy para mañana. Y me digo, pues claro que sí, que no pasa nada. Y me ha escrito 4 maravillosas páginas de un prólogo muy bonito. Escuchan Libros y Libretos de eiberoamerica.com. ¿Ella dónde reside ahora? Ella reside en Cuba porque ella, a pesar de que por su trabajo y por tener residencia canadiense, por su hermana que vive en Canadá hace muchos años, pues puede viajar con cierta facilidad, ¿no? Claro. Sí, comparado con otros cubanos, la mayor parte de los cubanos que están en la isla, pues cuando tiene dineros, porque tampoco es que tenga mucho, no, casi nada, así como los cubanos, pues entonces ella puede moverse, pero reside en Cuba porque tiene a su madre y a su abuela allá, y ellos son un matriarcado maravilloso en el que no se separan por nada, y es muy difícil hacer una migración con 2 personas, y más de ellas si una es mayor, como su abuelita que está... No, es complicado. Bueno, pues yo creo que es el momento de que nos leas algún poema de tu poemario. Pues yo encantado. A ver, ¿qué te digo? Yo soy... ayer precisamente estaba leyendo bastante, a ver qué escojo aquí, porque tú sabes cómo hacen las presentaciones de los libros y tal, claro. que te piden y eso. Pero voy a leerte... Oye, los tenía marcados y ahora se me han ido, pero lo voy a buscar, no pasa. El libro, no sé Paqui si lo tienes, no sé si lo... Sí, me lo pasó Alicia. Ah, bueno, es un libro que yo divido en 3 partes, casi a manera de capítulo, algo que no es sorprendente, se puede hacer perfectamente con la poesía, igual que se hace con la narrativa, y que cada parte del libro pues corresponde o debiera corresponder a un espacio poético, es decir, de expresión poética. El primero está dedicado a mi madre, porque como habíamos hablado antes de estar al aire, cuando estábamos hablando en privado, pues te había dicho que mi madre había muerto. Me preguntaste por mis padres, te dije mi padre vive, pero mi madre ha muerto ya. Y entonces, bueno, este libro, la primera parte está un poco dedicado a ella, pero también a ella y a mí, es decir, porque no es un poema sobre la muerte, es un poema sobre la pertenencia, incluso de la muerte, que también nos pertenece, ¿no? La muerte nos pertenece y la atesoramos, convivimos con ella y seguimos con ella. Y entonces es un poco como
como una reconciliación, aunque es duro, ¿no? Ujú. Con la pérdida de mi madre, conmigo, con la infancia, con la existencia misma. A mí me interesa mucho hablar sobre temas, es decir, sobre la vida, sobre la persona, el individuo y la existencia. Y entonces este primer capítulo comienza con una introducción de una pequeña cita, ¿no? De una escritora argentina que se llama Alexandra Pizarnik. Ah, sí, la Como conozco, se hombre, quiera, claro, sí. que Escribe es fenomenal, ¿eh? maravillosa. Sí. Sí, a mí es para un monstruo, como digo yo Mm. cuando veo a la gente, es muy buena. Sí. Es de las llamadas escritoras malditas, porque se suicidó, terminó Mm. Sí, suicidándose. claro, ahí que en Sí, Argentina tenemos varios casos. sí, varios, varios. Mm. Y ella es quizás el exponente más importante Mm. de ese movimiento. Sí. Entonces comienza con esta cita. La madre, lo muerto. Alexandra Pizarnik. Muy lamentable, alza los blancos brazos para que se cierren en perfecto abrazo sobre lo que está. La peste familiar. Está la luz de mi casa apretada en una caja de cemento. Viene de la sombra, llueve del cuarto en el mismo instante en que a una mujer se aferra a sus huesos y otra le lava la cara. La mujer lavada martillea los labios, toca la luz que nadie ve, que entra en el cuarto y moja las manos de los que allí estamos. Ha perdido algo de colores brillantes, no sé lo que es, no puedo explicarlo. Le duelen los dientes, los ojos enroscados, ojos puestos en todo, ojos de animal medio joven que acabarán mordiendo la mano que la lava. Entonces, la mujer lavandera me pide ayuda, pero yo estoy desnudo, rojo hasta el absurdo. En ese momento el dolor se pone de moda y me voy huyendo a la cocina, convencido de que mi hermana le limpiará las lágrimas con sus propias manos, como si no pasara nada. Ujú. Pues no, es muy bonito, pero y además es como muy intenso, ¿no? Sí, es un poema muy fuerte, casi autobiográfico, Mm. porque se centra de cierta manera en el íntimo instante en que, bueno, ya te explicaba, mi madre murió Sí, de ELA, sí, de sí, sí. esclerosis lateral amiotrófica, Mm. y como sabes, me dices que tenías una amiga en una Sí, situación sí, sí. semejante, Mm. muy triste, y en ese último instante en que ella ya estaba descansando, que ella quería descansar, Mm. literalmente, que dijo, bueno, ya están mis hijos aquí y punto. Pues la enfermera que teníamos 24 horas que en la casa, pues comenzó a tratar de reanimarla. Ya. Y yo le dije, no, por favor, no. Mi madre quiere descansar. Y Claro. efectivamente, porque murió con una paz de rostro impresionante. Es decir, Ujú. era como... Porque en esta enfermedad que es terrible, bueno, lo sabes, Mm. el cuerpo se deteriora, el cuerpo deja de... Totalmente, sí. Pero la mente está perfecta, Eso es, que es lo más exacto. triste. Mm. Es decir, el individuo está ahí atrapado dentro de un lugar, en un lugar dentro de un cuerpo que ya no funciona para nada. Mm. Y entonces un poco tiene ese punto, ¿no?, de inflexión. Y mi hermana, además, que es mucho más chica que yo, 10 años, pues era la persona que más cercana estaba. Usted sabe que ustedes las mujeres tienen esa condición excepcional para poder entender el dolor. Mm. Y mi hermana en ese sentido siempre fue más fuerte y fue la Ya, que más estuvo cerca de mi madre. claro. El poemario es bastante autobiográfico, ¿no? Tuyo y de tu familia, ¿no? Sí, de cierta manera, aunque biográfico, autobiográfico no sería el término, Mm. porque como se habla de situaciones vividas y se habla mucho de mí y se desnuda mucho el yo, por eso es que es esa bienvenida a mí. Pero, Paqui, con poetas hablar de lo que es biográfico no es muy complejo, Ya. porque los poetas, Mm. como decía el gran Fernando Pessoa, Sí, simulan el dolor que sienten, porque el poeta tiene una manera muy especial de sentir la vida, de ver la vida, de experimentarla,
Y entonces cuando yo digo, y es verdad que tiene mucho de mí, pero cuando se dice autobiográfico, pues sucede que puede confundir al lector, porque puede decir, ay, aquí yo voy a ver el día a día, Ya. voy a analizar, bueno, voy a verlo reflejado como se ve una película autobiográfica o una narración autobiográfica. En el caso del poeta no, porque el poeta desdibuja todo eso, aunque hay mucha verdad, ¿eh? Eso es indiscutible, hay mucha verdad de mí y como yo creo que la poesía tiene que ser verdad antes que todo, pues no puede ser de otra manera. Claro, sí. Y dentro del poemario se plasma una masculinidad distinta. ¿Eso por qué? Bueno, porque así francamente lo consigo yo. Yo creo que aunque ahora me pudiera hacer un rollo tratando de explicar todas las definiciones que existen hoy en día, hoy las autodefiniciones sobre gender, no gender, binario, no binario, y todo esto que que a mí francamente me supera porque no es mi generación y no la entiendo muy bien, pues yo sí a nivel de percepción y de interna, de sentido incluso quizás a lo mejor hasta medio sociofilosófico de la existencia, yo siento ahí una posición dual en el que el hombre y la mujer, aun cuando somos muy diferentes y lo somos biológicamente, pues compartimos algo que es, es decir, que no tiene sexualidad, que se llama el alma, y esa alma sin sexualidad, pues ese es de ambos y está en igual condiciones en el hombre y en la mujer. E incluso hay quien afirma que en algunos animales, imagínate. Yeah. Y yo lo veo así, y entonces yo me siento así, tengo esa dualidad, por eso es que a veces me llamo ella y me llamo yo, y me llamo él, y trato de entender poniéndome en la piel de alguna forma, pero ya te digo, más que en la piel, en el alma, de lo que es ser mujer y de lo que es ser hombre, y que bueno, que es mi condición sexual, pero no desde un punto puramente sexual, fíjate, no tiene nada que ver con la sexualidad, no tiene nada que ver con mi manera de entenderme en el mundo, de que cómo quiero ser percibido por los otros, no, es algo muy conmigo mismo, es decir, con mi manera de entenderme a mí mismo, sí lo tiene, Sí, tiene sí. esa condición. Los roles que expones a lo largo del poemario están pensados de alguna forma, van dirigidos de alguna manera a alguien o lo haces de forma generalizada. Bueno, dependiendo. En algunos hay momentos en que sí están dirigidos a alguien específicamente, y en otros, la mayor parte del libro es de una manera mucho más generalizada, es mucho más abierto a lo universal, más que a lo particular. Claro. Tú has escrito novela, has escrito ensayo, poesía, relatos, y fuera de micrófono decíamos que te faltaba teatro y te falta también guiones de cine, ¿no? Guión cinematográfico. ¿Vas a emprender alguna de esas tareas? Bueno, fíjate, Paqui, que es interesante. Precisamente ayer, en la presentación del libro acá, como te dije, que es la presentación norteamericana del libro, pues tengo una amiga que es una gran actriz y psicóloga además, y ella leyó algunos poemas en la presentación, porque bueno, nada mejor que un actor para leer, ¿no? Y leyendo el libro que no lo había tenido y se lo había dado la semana esta, me dice: me ha encantado determinados poemas, es maravilloso. Bueno, tú, lo que te dicen los amigos que te quieren, ¿no? Todas esas cosas bonitas. Y entonces, pero me dice: mira, es que quiero que me escribas un monólogo. Me digo: es que ya me lo tienes que escribir, que llevas muchos años no huyéndole a eso. Y le digo: es que yo no sé cómo se escribe un monólogo. Y entonces me dice: bueno, no, te lo dejo como traiga. Y sí, bueno, me ha picado, me ha dado esa tentación y quizás a lo mejor, y con el perdón de los dramaturgos, voy a intentarlo. A intentarlo, ¿por qué no? A no intentarlo. Claro que porque sí. Fíjate, Paca, yo soy, como hemos dicho ya hasta ahora, yo soy médico y yo escribo y me he acercado a la literatura desde una posición absolutamente empírica.
Es decir, por inspiración y por lectura. Claro. Es decir, más que nada, porque leo desde los 4 años. En mi casa se leía mucho, mi madre era una lectora empedernida, fíjate cómo te pongo, utilizo empedernida, porque ya era demasiado, mis abuelos igual, y teníamos una excelente biblioteca, y bueno, pero es mi acercamiento. Yo no estoy graduado de letras, es decir, yo no, hay algunas herramientas que tengo que aprender para poder hacerlo, pero sí, no es una para nada, y yo los retos me encantan, Pues sí. y todo lo que sea crear para mí es maravilloso. No, es que no hay que estancarse, y sobre todo, bueno, el monólogo yo pienso que es difícil, tanto la creación como la interpretación, porque el estar escuchando ahí a un actor solo una hora entera, lo tienes que hacer muy bien, y el contenido tiene que ser muy bueno para que el espectador no se levante y se largue a la mitad de la obra, ¿eh? No, tienes toda la razón. Probablemente dentro del teatro sea lo más difícil, y mira en qué rollo me han metido, ¿no? Como decimos nosotros los cubanos, así. Porque de verdad que sí, es muy importante, porque bueno, ya después la sabiduría que tenga el actor para poder hacerlo mejor o peor, y después de la dirección y montaje, son otros 5 pesos, pero sí, si tú no tienes nada que decir, o lo que dices es muy vacío, o lo que dices es muy pesado, o muy pedante, pues el actor, que tiene todo el derecho del mundo, como pasa con un lector y un mal libro, pues se levanta y se va, con todo el derecho que ha pagado por ver la obra. Entonces tú dices, ¿cómo voy a...? Nosotros decimos, ¿cómo me meto este tabaco? ¿Ah, sí? Es decir, que es muy cubano, así. Pues diciendo, este tabaco no me lo fumo yo, ¿no? Claro. Sí, pues hay un monólogo muy muy importante aquí, que se llama 5 horas con Mario, no sé si lo conoces, que además está magníficamente interpretado por Lola Herrera, igual que tú, ¿no? Y es que realmente es complicadísimo, ¿no? Estaría hablando con el muerto, ¿no? Con el marido muerto y todo el rato y venga. Exacto. Es súper simpático, porque yo no lo he visto representado, pero he leído algunas cosas, y he leído muchas crónicas, por ejemplo, en El País o en El Mundo, en ABC también. Había leído sobre la puesta en escena, porque además lleva muchos años. Sí. Si mal no tengo entendido, y bueno, que es muy simpático, porque es como esta mujer hablándole al marido muerto lo que es y lo que no es. Sí, exactamente. Como lo quiere y como no lo quiere. Efectivamente, echándole en cara todo lo mal que se ha portado, y al tiempo, pues mirando las bondades que tiene. Yo lo tengo, yo te lo voy a mandar. Ay, sí, por favor. Sí, que te lo voy a mandar después. Delicioso. Que esas 5 horas pudieran asustar desde el principio, pero después creo, según he leído, porque te digo, no lo he visto, se te quedan cortas. Sí. ¿Quieres que sigan, como se llama, diciéndole cosas a este hombre? ¿Quiere que siga hablando? Que siga hablando. Que ya no está. Sí, es tremendo. Francamente es muy, muy bueno, ¿no? Hoy día proliferan mucho los monólogos, o sea que si lo haces, yo creo que estás en un momento perfecto, porque como pasa lo mismo que con las orquestas, ¿no? Con el tema económico, pues se está restringiendo mucho la cuantía de los participantes. Entonces, antiguamente, pues de ahí teníamos orquestas inmensas, como sin ir más lejos, ahí en Cuba estaba la de Xavier Cugat, que también estuvo muchos años ahí en Estados Unidos, claro. Y que te recuerdo que este señor era catalán, cuidado. Es que todos los méritos es... Bueno, pues lo cierto es que hoy día las orquestas ya ves que son cada vez de menos integrantes, y lo mismo pasa con las obras de teatro. Te encuentras con muchísima frecuencia obras de teatro que son 2 solamente, o a lo mejor incluso monólogos, ¿no? Y así que pues te podemos augurar un futuro fantástico con ese monólogo que hagas, ¿eh? Bueno, como bien dices, por lo menos estoy en sintonía ahora con la falta de recursos, y que lamentablemente siempre pasa con las artes. Es decir, todo el mundo, cuando tiene que recortar, pues enseguida dice, vamos a quitarle a estos locos, que al final en lo que hacen no le importa a nadie, y viven de nosotros. Y como yo le decía una vez a un amigo, le digo, es tan torpe y tan tonto como que no se dan cuenta, y en este caso hablo de los políticos muchas veces, que son los que toman esas malas decisiones, que el 90% de la humanidad existe gracias a los locos, que gracias a ellos no se suicidan en masa.
el resto, ¿no? Pues totalmente. Además ya sabes que de poetas y locos todos tenemos un poco, ¿no? Todos tenemos, ese refrán se decía mucho en Cuba, Sí. muy castellano. Y mucho de poetas y locos todos tenemos un poco. Sí, Lo que pasa es que... Sí. Sí, no, dime. No, que lo que te decía es que locos estamos un poco todos, y poetas, ¿quién no ha escrito ahí un verso, no? No, casi todo el mundo. En una entrevista hace poco me decían, ¿y qué le recomiendas a alguien que quiera ser escritor? Y yo, bueno, que se siente y escriba, Claro. francamente. Es decir, que ya que lo haga bien o mal, ya depende de su talento y de su oficio, pero para ser escritor hay que escribir. Es decir, si no, no se puede ser escritor. Después ya le pondremos otro calificativo, bueno o malo escritor. O malo, exacto. Sí. O como digo yo, en el caso de los poetas, un poeta o un no poeta. Efectivamente. Porque con la poesía sí no hay términos medios, ¿eh? Sí. ¿Se nace poeta o no se nace? Sí. Y ahora que tú decías, por ejemplo, esto de los monólogos, que es para bien, porque al final a mí me parece que el monólogo se hace bien, y como tú dices, si el escritor es bueno y puede transmitir algo, se hace desde el teatro clásico, es algo maravilloso. Sí. Con el caso de la poesía, en estos nuevos mundos de la internet, que ha sido maravilloso y que yo creo que es un gran potencial y tal, pero bueno, también tiene lo suyo de malo. Claro. Pues ha surgido mucho falso escritor y sobre todo falso poeta. Pero muchos, ¿eh? Se le ha hecho un flaco favor, el internet, yo creo. Sí. Y lo peor es que se le ha dado visibilidad, y incluso las grandes editoriales, los grandes centros que empoderan a los escritores y tal, pues los han empoderado. Exacto. Porque Dinero, sí, poderoso caballero don Dinero, decía Quevedo. el grande Quevedo, decía, y por mucho es inevitable, pero es horrible, le están haciendo un gran daño a la literatura. Pero mucho, Pero mucho, Paca, de verdad, mucho, porque más que nada la gente no se da cuenta que esto crea un referente, y que los referentes, cuando se quedan y están ahí plasmados, a los primeros que hacen daño son a las generaciones que vienen detrás. Eso es. Y si tú no tienes patrones de comparación, y si el patrón de comparación que se te ofrece es este, y esto es tan malo como que ni siquiera es literatura, por poner un ejemplo dentro de la literatura, pues entonces tú vas a creer que eso es literatura. Claro. Y aun cuando tengas toda la potencialidad del mundo, pues la mayoría se va a distinguir por esto, porque yo soy también lo que fueron otros, es decir, toda la gran tradición literaria cubana, que es maravillosa, todos los grandes escritores de las diferentes generaciones que existen en Cuba, pero también la española, que es inconmensurable, pero también la norteamericana, pero también, es decir, toda la que yo he podido leer, y me falta mucho, ¿no? Y tener a ver, pero había mala también, por supuesto, siempre ha existido mala y buena literatura, pero por lo menos no ocurría lo que ocurría hoy, llega a todos en todo momento. Porque un mal escritor, en el peor de los casos, podía haber sido muy exitoso, vendía mucho, se publicó su libro y punto. Al cabo de 40 años nadie lo leyó, claro, porque a ningún profesor se le ocurría ponerlo de currículum en la universidad. Claro. Pero ahora, hoy en día, cualquier no poeta o mal escritor que tiene acceso a Internet, pues llega a millones de personas. Sí, eso es lo malo. De personas lo están leyendo. Eso es, sí. Pero lo malo de todo esto es que incluso se permiten el lujo de criticar al buen escritor. No, claro. Hombre, que te lo digo yo, que yo he entrevistado a gente que me ha pasado, ¿no? Entonces, es que siempre pasa eso, el atrevimiento del ignorante. Claro. Del ignorante, exacto, el atrevimiento. Sí. No sé nada y entonces, pero me siento centro del mundo. Y hoy en día, es que ocurre con gente con poder. Imagínate que tú usas aquí en Estados Unidos a un Donald Trump, y ¿qué puede ser? Entonces, y es verdad que se toman el lujo de, y más allá de criticar a los escritores, que pueden gustarte o no, la literatura como género artístico, al final es muy subjetivo. Claro.
Pero hay algo que define, es buena o mala. Hombre, hay unos unos cánones a seguir. Exacto. Y entonces, si tú esos cánones no llegas a ellos, está claro que no eres bueno. Entonces, si encima te lo crees, pues no aprendes, ¿no? No, claro, y es que esa parte de no aprender, y si encima además no aprendes y encima le dices a los demás que con los que tienes un gran compromiso, porque ya ellos son comunicadores, no serán buenos escritores, pero comunicadores son, claro, porque tienen una gran influencia en un público enorme, y ese público tiene depositado su confianza en ellos, y si tú desde esa posición de poder que te da ese gran espectro de comunicación, además te arrobas el derecho de definir qué es bueno y qué es malo, quién es bueno y quién es malo, pues imagínate dónde vamos a llegar. Exactamente. Pero es muy triste. Sí, totalmente. Escuchan Libros y Libretos de eiberoamerica.com. Vamos a leer otro poema tuyo. Ok, para esta vez voy a seleccionar un poema que viene de otra parte del poemario. De otra parte del libro, sí. De la tercera parte del libro, que es un poco lo que corresponde más a mí, a toda a toda mi infancia, a todo lo que viene de adelante, un poco amalgamado. Es decir, dentro de la propia existencia mía con mi evolución como ser humano y tal. El poema se llama Limpio. Yo quería ser limpio como papel de China, como China pequeña en el papel. Lavarme el cuerpo con la lengua, dejar de ser eso o aquello hasta pulir el hueso. La suciedad correctamente lisa, correctamente forma sin acompañante. En 2 ocasiones lo intenté. La primera fue un desorden tenso de niño lavandera. La segunda, flujo de hombre calcado en el papel. Yo quería estar limpio, enjuagado, destemplado como la mujer oriental que muere ahogada en el papel americano. Y no tuve miedo, y no demoré en hacerlo. ¿Esta parte te ha costado más trabajo elaborarla o menos? Fíjate que no. Fíjate que no, quizás porque como hablo de mí y yo soy absoluto y único responsable de mí, y lo que pueda decir yo de mí mismo, imagínate, solo me podrá afectar a mí y a quien me quiera bien, pues entonces, y yo soy muy respetuoso, me criaron muy así, ¿no? En mi casa nos criamos, como te decía, mis abuelos eran muy viejos, mi madre era mi madre, y aunque me tuvo con 30 años, pues no es lo normal, ¿no? Claro. Que padres en su época tuvieran esa edad y tal. Pues yo me crié dentro de un ambiente bastante de otra época, ¿no? Y además defendiéndose, era una clase social de otra época, otros valores que dentro de la revolución se quedó un poco atrapada y todavía defendió más esos valores. Y a mí me criaron con mucho respeto del otro, del semejante. Y a pesar de la condición latina esta que tenemos todos, y ya te digo, mis bisabuelos eran españoles, asturianos, y hablaban de todo y lo decían todo así con mucho desparpajo, ¿no? Pero así, te lo decían tranquilamente, siempre desde el respeto. Entonces me cuesta más trabajo hablar, por ejemplo, descarnar o abrir y hablar sobre cosas, por ejemplo, como pueden ser ligadas a mi madre o a mi padre o a mi hermana o a otros miembros de mi familia, porque a mi abuelo, un abuelo que era mi padrino, que no es de sangre, pero que fue el más importante de mis abuelos, porque no soy yo. Entonces siempre va a ser una especie de percepción de lo que eran ellos. Al final nunca logramos tener ese todo, porque seríamos Dios. Claro. Y no quiero esa responsabilidad ni muerto, te lo digo. Por lo que pueda pasar, ¿no? Exacto. Sí. Es que el hablar de la familia, como tú comentabas, es más complejo, ¿eh?
Sí, sí lo es, sin dudas. Sin dudas. ¿Quién no se ha visto en una situación así? Sí. Sí, porque evidentemente parece como que es algo más íntimo, ¿no? Mientras que lo tuyo, pues es tuyo y tú tienes esa libertad, ¿no? Como comentabas ahora, ¿no? De desvelar hasta donde quieras, ¿no? Exacto. Que como siempre, como habíamos estado hablando anteriormente, siempre hay un límite en la creación, porque y sobre todo también no solamente porque haya disimulo, no porque el escritor, el poeta en este caso no quiera o no sea lo suficientemente sincero consigo mismo o con los demás, es porque uno cambia también su percepción de sí mismo y cambia tan vertiginosamente como puede ser de un día para el otro. Uno puede estar muy convencido de algo en un instante y 2 instantes después pues tener como mínimo dudas. Claro. De lo que había pensado. Es complejo. Sí, es complejo, sí. Cuando tú estás elaborando un libro, ¿te gusta compartir lo que vas haciendo con otras personas o eres de los que hasta que no terminas el libro no se lo dices a nadie ni pides consejo a nadie? No, sí me gusta compartir y de hecho me han criticado mucho eso. Porque la tendencia, realmente dentro de lo que he visto, ¿no? Al menos con los colegas, que tengo muchos y muy buenos, mejores que yo, y grandes amigos, es a no dejarte ver nada. Hay mucho pudor. Sí, por eso te lo decía, porque por lo escribe. general la gente no le gusta dejarlo en manos de, o sea, que lo vean hasta que no esté terminado, ¿no? Exacto, yo tengo claro, eso no lo haces con todo el mundo, ¿no? Es de la misma manera que tú te desnudas y yo no tengo ningún problema con la desnudez, pero sé delante de que me voy a desnudar. Claro, claro. Tampoco es que salgo para la calle desnudo como un loco, ¿no? Pero sí, me gusta terminarlo, sobre todo con determinadas personas que a veces termino y digo, wow, esto estará por dónde va, porque me gusta compartir, ¿no? Y tengo mi pequeño nicho a lo que molesto mucho con eso, y me dice, por favor, termínalo, no me dejes esto más picoteado que no sepa dónde va. ¿Y has cambiado alguna vez con algún bueno, pues está algún comentario que te hayan hecho? Yo esto, no sé, lo pondría de esta otra forma o le cambiaría esta palabra. ¿Alguna vez te han dicho eso y lo has cambiado o no? ¿Sí? Muchísimo, constantemente. Y lo mismo me ocurre en narrativa, puede ser novela o cuento, que con poesía. Es decir, muchísimo. Yo soy, en ese sentido, soy muy receptivo al cambio. Vamos, uno sabe como creador qué es lo que se puede cambiar y qué es lo que no se puede cambiar. Claro, efectivamente. Y qué es lo que incluso con una buena intención te sugieren de cambio y tú sientes que no, porque no es lo que tú quieres decir y no es lo que tú quieres hacer. Pero yo no tengo nunca lo tuve, es decir, que también entre los escritores es complejo, es decir, muy complejo, incluso más de una amistad y de una buena amistad entre colegas se ha visto muy dañada por ese tipo de comentarios, porque alguien le ha dicho, mira, esto es una mierda, porque todo el mundo escribe mierdas, es decir, y la otra persona no ha estado lo suficientemente en sintonía y se ha creado un problema, porque cuando hay una crítica, bueno, ya de que te critiquen siempre es un problema. Uno no está precisamente preparado psicológicamente para recibir críticas. Pero si además te critican la creación, que es como criticarte la existencia misma, pues es muy duro. Claro. Y es muy duro. Y entonces hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra para poder aceptarlo y saber quién es que lo dice, más que nada. Pero yo sí lo he hecho, lo he cambiado. Y mira, te digo más, las sugerencias han sido buenas. Fíjate. Y me han enriquecido la obra, sí. Ya. Tú piensas que el profesor, bueno, no el profesor, porque no vamos a meter ahí a todos en el mismo saco. Yo me dedico a la docencia muchos años, ¿no? Pero sí que es verdad que hay profesores que piensan que no pueden dar nunca el 10, que el 10 solamente se lo merecen ellos. Pues entonces a lo mejor aquí también puede haber gente, ¿no? Que a la que tú le estás dando tus escritos para que te comenten,
y ellos siempre piensan que a lo mejor su opinión está por encima de todo, ¿no? Y con lo cual tampoco puedes en absoluto atender a todo lo que te digan, ¿no? No, tienes toda la razón. Por eso te decía antes que hay que tener, para poder, Paquita, el problema es el siguiente, a quien tú le das el profesor es un ejemplo, ¿no? Sí. Y es verdad, yo tuve profesores así, que para ganarme el máximo era prácticamente imposible. como diciendo, te lo voy a dar, te lo voy a dar. Sí, sí. Esto es indulgencia plenaria, te lo voy a dar. Es decir, los tuve, pero toda la persona a la que tú le das la posibilidad de evaluación, cualquier acto evaluativo, eso le estás dando un poder. Es decir, está en una posición de poder. Claro. Y nos pasa a nosotros. Cuando a mí me dan los textos de mis colegas, pues ya yo estoy en una posición de poder. Porque ya yo estoy desde este lado, pues voy a evaluar, voy a mostrar, voy a ver hasta qué punto mis conocimientos y tal. Y entonces eso es algo que tenemos que tener muy claro a la hora de estar en las dos partes, ¿no? Cuando lo entregas para un amigo que tú realmente consideras que además, primero, tiene que ser buen escritor y segundo, y generalmente tiene que ser mejor que tú, porque si no, no tiene ningún sentido. Es decir, claro. que lo haga, ¿no? Y además eso tiene que ser buena persona. Tiene que ser alguien que al menos que tú respetes y que lo respetes desde una posición ya más subjetiva, como persona. Claro. Porque, pero más que nada, tienes que estar tú muy claro de ti mismo, de lo que tú eres capaz de hacer, de lo que tú eres capaz de lograr y sobre todo de tener esa inteligencia que es muy especial y que no tiene que ver con la inteligencia que todos llamamos, que es aquella que te permite saber hasta qué punto lo que se está diciendo es justicia y es bueno, y lo que se está diciendo porque, bueno, todos tenemos demonios y se nos salen. Claro. Y no te puede afectar. No te puede afectar. Efectivamente, sí, sí. Bueno, pues entonces tú el año pasado has estado aquí en la Feria del Libro, porque este libro, como tú decías, aquí ya se publicó en España con anterior ahí a Estados Unidos, pero ahí también tenéis Feria del Libro, ¿no? Sí, tenemos Feria del Libro, que por cierto va a ser dentro de poco acá. Y bueno, también la idea estaría también ser presentada en la Feria del Libro de acá. Pero se hizo una presentación privada, privada no, era pública, pero te digo, una presentación un poco adelantada en una librería que se llama Books and Books, que es una librería maravillosa porque actúa como espacio cultural, además de literario, es un espacio multicultural, claro. Además de literario, como tantos lugares mágicos, así tienen ustedes allí en España y en Granada muchísimos, y en Madrid, pues, ¿para qué? Barcelona también, etcétera. Pues este es un espacio así que bueno, que que no es fácil presentar en este lugar, se dio la oportunidad y estuvieron muy interesados por el libro, y ellos también tienen un gran espacio dedicado a la literatura en castellano y en otras lenguas que no solamente en inglés, y entonces bueno, aproveché y lo hice. Pero sí, la Feria del Libro de Miami es importante, y yo casi siempre mis libros los he presentado también acá en Miami. Ajá, sí, así que bueno, pues ahí desde luego con el libro y libro nos han molestado mucho, ¿no? En buscar el nombre, ¿no? No, sí, para nada, para ellos fue muy interesante, ¿no? Para ellos fue más rápido, un poco el entendimiento de ese Welcome to Me, que claro. en España tuve que explicarlo un poquito más en España, ¿no? El asunto. Yo también pensaba presentar en La Habana, porque a pesar de que ya yo no vivo en Cuba hace ya un tiempo grande, bueno, mi hermana todavía sí está allá y mi padre. Y bueno, sí tengo vínculos culturales porque, bueno, hice una gran parte de mi vida en Cuba y tal. Y la Feria del Libro de La Habana siempre ha tenido la gentileza de invitarme. Y por suerte con mucha... ¿cómo pudiera decir esto? Con mucha neutralidad a nivel político. Es decir, nunca me han hostigado así en ese sentido, o me han emplazado, ¿no? Vamos, tienes que irte por acá, una cosa rara, porque no es lo común. No es lo común. La Feria del Libro de La Habana, que
tiene muy buena presencia y realmente excelentes escritores que van y son invitados y tal, pues tiene eso, tiene sobre todo mucho contacto de escritor con escritor. Y uno se comparte este tipo de cosas, sobre todo porque hay muy buenos escritores todavía en la isla y nuevos, de las nuevas generaciones que están surgiendo, que también son excelentes, pero lo que te decía que a nivel práctico, la presentación de los libros, a nivel práctico económico, al final el libro es un bien de consumo y al final necesita ser vendido. Y pues eso es más complejo porque, bueno, por todo las limitaciones que tiene Cuba con los contratos editoriales y con cómo se puede enviar un libro para Cuba o hacerlo presente y tal. Entonces se queda sobre todo en eso a nivel más bien de académico, de que te lo entregas de mano en mano, se lo das a un amigo, a un escritor que acabas de conocer porque, pues no sé, ha llegado a Argentina y coincides y entonces es súper interesante y no lo conocías de nada y entonces es ahí más o menos, pero bueno, no ocurre como cuando tú presentas en otras ferias de cualquier otro lugar que no sea Cuba, que es un mundo muy especial, ¿no? Claro. Ahí lo que tienes que tener presente es de coger el pasaje de ida y vuelta, no va a ser que una vez que estés ahí no puedas volver. No, eso siempre es más que te obligan a tenerlo. No, ya lo sé, sí, es una broma, ¿no? Pero es muy raro porque de repente nosotros somos los únicos ciudadanos nacidos en un país. Yo soy ciudadano americano también, ¿no? Claro. Y en proceso de hacerme ciudadano europeo. Pero somos los únicos, siendo ciudadano yo cubano, que tengo que todos los meses, cada 2 meses o algo así, ni recuerdo, es una locura, como que renovar dentro del pasaporte algo. Sí. La posibilidad de regresar a mi país y para regresar tengo que ir con ida y vuelta, es una locura. No, y pagar ahí un tributo. Yo es que conozco ahí el padre Arnaldo Bazán, que él es cubano también, lleva toda la vida. Bueno, a él lo echaron incluso directamente. Lo metieron ahí en un barco en Bahía Cochinos y lo mandaron para Europa. Porque fue cuando sí, exacto, cuando, es el único sí. superviviente que queda de aquello. Wow. Sí, y este hombre, bueno, pues a ratos vive en Estados Unidos, otras veces está en Puerto Rico, que también hay familia, y en República Dominicana, y en Cuba también sigue teniendo sobrinos, ¿no? Y este hombre, pues sí, tiene que estar pagando ese pasaporte y tal, y pagar un canon ahí, que bueno, pues no deja de ser un poco un impuesto casi revolucionario, ¿no? Para poder... Sí, exacto. Perdón. Sí, efectivamente, es eso mismo, es como una especie de impuesto revolucionario, porque sí tenemos que pagarlo. Fíjate que para la feria de este año se tuvo que cancelar por el COVID y después se pasó para una fecha que me coincidía con el Festival Internacional de Poesía de Granada, y yo por supuesto fui a Granada, no fui a La Habana. Pues yo no tenía actualizado esa cosa que piden, que yo no sé si se llama renovación, de ahora no recuerdo, porque todo es tan complicado. Y tuvo que ser de corre y es carísimo además. Es carísimo, sí. Porque de lo contrario no te dejaban subir. Exacto. Y dije, bueno, compras el pasaje pero no te dejan subir al avión y toda una locura. Sí, en fin. Sí. Escuchan Libros y Libretos de eiberoamerica.com. Pues los oyentes que nos están escuchando, si desean contactar contigo, ¿pueden hacerlo tiene algún medio? Sí, como no, me pueden contactar a través de las redes sociales, que me pueden buscar en Instagram, también en Facebook. Si lo pueden buscar con mi nombre, es decir, literalmente, así como está Eduardo Herrera Baullosa,
En Instagram estoy como Baullosa Herrera, pero igual si pones Eduardo Herrera Baullosa, pues aparece. Claro. Y bueno, y sí, pero y también en Twitter, pero fundamentalmente en las redes sociales son los mecanismos para poder contactar. Yo encantado, gracias, como no. Uh-huh. Vamos a decir que el Baullosa es con B alta, como decís ahí vosotros, ¿no? Y con dos L's, doble L, ¿eh? Exacto, con sí. B alta y doble L, eso como decimos, que es la... Sí. Sí, Herrera es muy común, es más fácil, claro. pero Baullosa es una sola familia. Exacto, Herrera es con H, pero vamos, es un apellido muy conocido, sí. Bueno, y lo más importante, ¿dónde pueden adquirir este poemario? Bueno, los libros están en España en este momento a disposición en varias librerías, es decir, está a disposición, en España está en este momento a disposición en casi todas las librerías. Uh-huh. Solo lo que hay que llegar, hay muchas librerías que no tienen libros, que no mantienen por las características del comercio editorial, pues el libro no está en físico. Y tú lo ves ahí y tú dices, bueno, es que no está, lo busco dentro de la sección de poesía y a lo mejor no lo ven, pero es porque normalmente en las librerías se queda en físico lo que sale en esa semana. Uh-huh. Pero no significa que no esté, ¿no? El libro, que en todas las librerías de todo el territorio peninsular y de las Islas Canarias se puede ir a una librería y pedirlo por el nombre, Welcome to Me, el nombre del autor, y bueno, le hacen llegar el libro. También está en Amazon, se puede comprar online, en Amazon también está disponible, y para los escuchas, que bueno, no serán muchos, probablemente será ninguno, pero bueno, no dejo de ser importante, voy a utilizar esta vía, pero permíteme, Paquita, para poder hacer la propaganda, pues los que están aquí en Estados Unidos lo pueden comprar a través de Amazon, pero también ahora directamente en la librería Books and Books, como te había comentado, uh-huh. que es una cadena de librerías norteamerinas que promociona literatura en castellano. Claro. Está en FENAC, está en Agapeas, está en las librerías, en casi todas las librerías en España. Claro, y lo que decía es que Latinoamérica, a lo mejor quizás a través de Amazon también, ¿no? Lo pueden adquirir. Sí, en Latinoamérica, todo Latinoamérica, el resto del mundo ya está a través de Amazon. Eso es. Lo que es Latinoamérica y el resto del mundo a través de Amazon. Físico, como te decía, en las librerías, en todas las librerías de España, y bueno, y en Amazon, y por Amazon también, pero bueno, esto lo pueden adquirir. Haciendo esta salvedad porque quizás el que no está muy familiarizado con la compra de libros no sabe que a veces los libros no los vemos en anaqueles, no los vemos en exposición, y no es que no esté, es que tienes que acercarte y solicitarlo y ellos te lo hacen llegar. Exacto. En eso realmente España es muy eficiente. Sí. Su sistema de gestión de venta de libros. Sí. Vamos a decir que está publicado por la editorial Cuadernos del Laberinto y que por supuesto tiene una distribución fantástica. El Cuaderno del Laberinto, por lo que no va a haber ningún problema, vayan donde vayan, si no se encuentra en ese momento el libro allí físicamente, a lo mejor en 24 o 48 horas está ya disponible. Es justamente así, como lo acabas de describir, mejor que yo, como siendo profesora, pues mucho mejor que yo. Pero es perfectamente así, Paquita, porque Alicia y Cuadernos del Laberinto hacen una labor maravillosa de gestión y distribución. Exacto. Es decir, ellos tienen muy claro y tienen mucha experiencia, además, también. Es una editorial que tiene muchos años. Sí, no, además que cuida mucho todo el contenido, desde las cubiertas hasta cualquier cosita pequeña, por mínima que sea, el libro lo cuidan al máximo y eso, por supuesto, el lector enseguida se da cuenta. Exacto, claro. Sí, es una editorial que además apuesta por poesía, es algo que hay que decir. Alicia Ares es una editora que además de ser una lectora increíble, con un conocimiento erudito de lo que se escribe incluso en las nuevas tendencias, ha apostado por la poesía porque es una enamorada de la poesía y lo ha hecho aún cuando la poesía no es precisamente el género más rentable del mundo. Efectivamente, no, es cierto. Ella, desde luego,
tiene muchísimo mérito, pero también vamos a decir que es que todo eso lo ha mamado de su padre, ¿no? Que era poeta, Luis García, exacto. y eso pues ya le viene de familia. Entonces, claro, en este caso no podemos decir casa de herrero cuchillo de palo. Aquí el padre era un magnífico poeta y la hija pues Exacto. es que no podía ser menos, ¿eh? No podía ser menos. Incluso el esposo de Alicia también sí, es escritor, pero hombre, él es más de novela negra, ¿eh? Carlos sí, es más novela negra. Eso, Exacto. es que también Carlos escribe es poesía, pero no, él es más de novela negra. Sí, Es pero cierto. el papá de Alicia fue un gran... Sí, fue un gran poeta. De uno de los más importantes. Exacto, poeta, así que, exacto. Bueno, es que pues... cuando se tiene el privilegio de nacer claro. así, imagínate que puede haber sido ella. He visto, por eso yo estaba diciendo que sí que tiene su mérito ella, pero vamos, es que claro, viene ya de cuna, ¿no? La cosa. Bien, vamos a recordarles también a los oyentes que nos pueden escribir a nosotros si lo desean al correo que tenemos, que es libros@iberoamerica.com, y también tenemos un Twitter, que como vosotros decís Twitter, ¿no? que es cierto, Iberoamérica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Ha sido un placer enorme, Eduardo, estar aquí contigo todo este rato charlando. El placer ha sido mío, de verdad, Paquita. Ha sido increíble poder estar, esta oportunidad que me has dado, este espacio, y sobre todo porque ha sido una charla muy agradable. Es como si estuviera en tu casa, te lo digo, pues más sí. que una entrevista y que estar en la radio y con todo lo que eso implica y tal, pues yo me siento que estoy en tu casa y tú en la mía. Y estamos conversando. Pues sí. Óyeme, si no te molesta y si te queda un pedacito, yo quería terminar con un poema. Me parece genial. No es demasiado pedir. ¿Qué mejor broche que eso? Ya. Pues entonces ya, amigos, no lo voy a molestar más, voy a terminar con un poema que es un poema muy corto y que también está enmarcado dentro de la primera parte del libro que habíamos explicado. Uh-huh. Se llama Estafa. Una casa sin muertos no es un lugar seguro. Juro que me hubiera matado silenciosamente una y otra vez para salvarla. Pero cada quien se enrosca como puede su mentira en gran cantidad y sin ningún triunfo. Cada uno guarda lo suyo, lo prestado, la silla para el después, el peine funerario. Sin importar lo que hagas, una casa donde no habita la muerte es una estafa de vida. Precioso. ¿Ese que se lo dedicas a tu madre? Este también sí. Sí. Este también es un poema dedicado a mi madre y a mi madre y a mis muertos. Uh-huh. Es decir, a eso que uno también atesora y que, sí. de lo que a veces no quiere hablar, que son nuestros muertos. Algunos más lindos que otros, porque hasta los muertos tienen categoría. Por supuesto, no te quepa duda, eso está claro. Que no cabe duda, exactamente. Sí. Unos más lindos que otros, pero a todos los muertos que hay en una casa y que hacen falta para existir. Exacto, sí. Bueno, pues un médico que fundamentalmente mira por la vida y sin embargo pues dedica parte de su tiempo a escribir y entiende que esa parte del tiempo también se la tiene que dedicar a los muertos, y eso es muy bonito, ¿no? Sí, indiscutiblemente, porque es que es parte de la vida. Cuando uno ve la existencia, siempre se concentra en la vida, vamos, que es lo que hay que hacer, claro. Porque al final es lo que tenemos conciencia. De la muerte no tenemos conciencia, al menos no consciente. Claro. Y permíteme la utilización de la forma, ¿no? Uh-huh. No tenemos conciencia consciente de la muerte. Pero está ahí y es parte de esa misma evolución, de ese mismo camino en el que tenemos, y a la que no se le debe tener incluso tampoco demasiado miedo, porque sin ella la existencia no sería lo que es hoy. Claro. Sería otra cosa. Sería otra cosa, mejor, sí. Ni peor. Sería otra cosa, exacto. En todo sentido sería. Sí, porque si tú no apreciaríamos la vida en lo que vale. Exactamente.
ayuda en gran medida a eso, sí. a valorarla, sí, y sobre todo a valorar a los otros y el poco tiempo, eso que a veces lo derrochamos, sí. que a veces nos dejamos llevar y nos vamos por las ramas y nos tomamos las cosas demasiado a pecho, cuando en realidad lo mejor es transitar por la vida haciendo de ese tránsito una cosa lo agradable, sí, sí, es Exacto. cierto. Sí, sí, y no sí. solamente para nosotros, sino para los demás, porque a veces nos olvidamos de los otros, que son más importantes que nosotros incluso. Pues sí, efectivamente. Bueno, pues con esta reflexión de Eduardo Herrera vamos a finalizar esta fantástica charla que hemos mantenido aquí durante un buen rato. Y simplemente a la espera del siguiente libro. No sabemos si va a ser el monólogo o qué, pero sea bueno, lo que sea, va a estar aquí, seguro. Como locos que somos los escritores, yo estoy escribiendo varias cosas a la vez en este momento. Sí. Tengo un libro de poemas que ya está terminado, que estoy dándole yo las últimas revisiones, ya lo ha leído alguien por ahí, pero antes de mandarlo a que lo lean los amigos entrañables y los grandes escritores que yo atesoro, pues no, estoy dándole los últimos retoques, que es otro poemario, y estoy también en medio de una novela ahora que está quizás por su primera parte, primera parte, pero está todavía en ciernes. Entonces posiblemente el poemario sí salga, perfecto. Sea lo próximo que salga. Sí, porque la novela que te gusta más, la novela histórica, la novela negra, ¿qué tipo de novela? Pues mira, yo no tengo un género muy específico, pero hasta donde he escrito, lo que siempre he escrito ha sido novela de ficción. Ficción, sí. Ficción. Es decir, no puede tener algo de novela histórica y puede tener mucho de novela negra, porque, por supuesto, están entremezclados los géneros. Hoy en día es muy difícil porque los géneros literarios, tú eres profesora, lo sabes, ya no están tan claros. Los lindes. Es verdad, se mezcla mucho, sí es cierto. Se mezcla mucho y ya se mezcla más allá de la voluntad del escritor. Es decir, se mezcla porque como la vida es hoy en día algo tan mezclado, pues a la hora de escribir se te difuminan los géneros y las fronteras, y cuando vienes a ver, pues has escrito algo que es muy difícil identificar o conceptualizar. Exacto, sí. Bueno, pues nada, ya los oyentes les emplazamos para que regresen aquí el próximo sábado y nosotros les tendremos preparada una nueva entrevista con otro escritor. Y no sin antes agradecerle a Eduardo el que haya dedicado todo este tiempo para estar con nosotros. No, para mí ha sido un placer tremendo y bueno, nada, lo único que puedo hacer es reiterarte mi agradecimiento por este espacio, por la posibilidad que me has dado de mostrar ese welcome to me a los otros y bueno, y un poquito de sentirme en España de nuevo, que le tengo yo demasiado vicio a España, y entonces cualquier cosa que me acerque a España, pues a mí me hace sentir muy bien. Sí. Antes de dar el cierre, sí que vamos a deletrear el título, porque el welcome con W, welcome todo junto, y después mi con tilde, la I. Sí, porque ahí es un juego, ¿no? Eso las primeras palabras están en inglés, sí. Y la otra, pues, es en español. Eso es, exacto. Así que nada, pues lo dicho ya, el próximo sábado nos escuchamos aquí en iberoamerica.com en otro podcast de libros y libretos. Hasta aquí llega hoy el podcast de libros y libretos de iberoamerica.com y radiogeneral.com. Pueden escribirnos todos aquellos que deseen hacerlo a libretos@iberoamerica.com. Hasta la semana siguiente, donde tendremos un nuevo podcast.